Boté a mi mamá de mi casa y le quemé la ropa. Sí, le quemé la ropa y la boté. Déjenme contarles el principio para que entiendan el final. O capaz y no me entienden, no me importa actualmente. Desde que tengo uso y razón, mi mamá vive y se desvive por mí. No se los voy a negar, me pagó la universidad, ella es madre soltera. Siempre se ha desvivido. Mi mamá quedó embarazada de mí cuando tenía aproximadamente 15 años y soy su única hija. Cuando cumplí 18 años me mudé. Con mi mamá tuvo unos ahorros y me dio para comprarme mi primer apartamento, porque me quedaba cerca de la universidad, cosa que agradezco. Cuando cumplí 20 años empecé una relación con un chico. Se le presenté a mi mamá. Todo bien, todo bien. Mi mamá venía de vez en cuando al apartamento, hasta que me dijo que había decidido vender su casa para vivir más cerca de mí, cosa que a mí me pareció espectacular. A mí me había salido una propuesta de trabajo lejos de donde estaba viviendo, así que decidimos comprar una casa cerca de donde me había salido la propuesta de trabajo. La casa estuvo a mi nombre, era mi casa, un regalo que ella me hizo a mí. Todo fino, todo bien. En estos planes entraba mi nuevo novio. Él también se mudó conmigo. Después de un tiempo, él y yo nos casamos. Mi mamá ya estaba viviendo con nosotros. Todo bien. Todo muy bien. Yo quedé embarazada y tuve que meter una licencia en mi trabajo por maternidad. Él se estaba haciendo cargo de todas las cosas. Mi mamá se hacía cargo de mí. Mi hijo deseado y amado por su abuela, por su papá y por mí, que soy su mamá, lo adorábamos. Todo esto fue muy bien. Mi mamá empezó a salir con un grupo de gente mayor, como ella, pero esta gente le gustaba que sí irse de fiesta y yo no estaba en contra de esto, les aclaro. No estaba en contra de esto porque para mí mi mamá todavía era una mujer joven y esto definitivamente la hacía sentir viva. Todo cambió cuando empecé a oler en mi mamá pequeñas sustancias. Le pregunté que si ella estaba empezando a ingerir cosas. Me dijo que no, pero la gente con la que se la pasaba sí lo hacía. Pero ella simplemente no le paraba a eso. Que ella era una mujer corrida y que yo le estuviera interrogando respecto a eso le parecía de muy mal gusto. Yo también me sentí un poquito fuera de lugar reprochándole ese tipo de cosas a mi mamá porque, o sea, es mi mamá. No estamos para eso. Mi mamá siguió saliendo con esta gente. El papá de mi hijo, mi esposo en ese momento, me dice que en el baño consiguió una bolsita de sustancias. Esto me pareció muy extraño teniendo en cuenta que yo no fumo. Y mi esposo tampoco y tenemos un niño de apenas un añito. Esto le dije a mi mamá y me dijo que no era de ella, que él se la había guardado a un amigo porque el día anterior había visto una redada y ella decidió guardársela. Esto hubo un problema entre nosotras. Le dije a ella que esto no me parecía bien. Esto no me parecía bien porque estaba mi hijo en la casa y ese tipo de cosas yo nunca lo había visto. Y aún ella, cuando me crió a mí, nunca había permitido ningún tipo de amistades así en mi casa. Así que yo simplemente le dije que no volviera a hacer esto, que esto no estaba bien porque el niño estaba en la casa y que sus amigos buscaran dónde meter esa cosa, pues. Ella se disculpó y no iba a volver a pasar. Mi esposo y yo, eso pasó un tiempo, el niño iba a cumplir 3 años, decidimos hacer un viaje porque para renovar votos. Un viaje de reconciliación, vamos a ponerlo así. Queríamos un momento de pareja porque desde que había nacido el niño no habíamos tenido. Mi mamá se ofrece a quedarse con el niño. Como yo le dije, ella me crió a mí, no tengo por qué desconfiar de ella. Yo y mi esposo habíamos pagado un crucero por unos 15 días para distraernos, conectarnos más como pareja. No habían pasado 7 días al crucero cuando me llaman de emergencia diciendo que mi hijo está hospitalizado. Señores, yo me quería morir. Yo quería darle la vuelta a ese barco y venir corriendo donde estaba mi hijo. ¿Se imaginan? O sea, ustedes no pueden imaginarse el nivel de desesperación que tenía yo en ese momento. O sea, mi hijo hospitalizado. El mundo se detuvo.
Mi hijo hospitalizado. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué mi bebé estaba hospitalizado? Yo quería darle la vuelta, venirme nadando. Gracias a Dios, el capitán pudimos pagar una lancha y nos mandaron a tierra firme. De ahí agarramos un vuelo y directo al hospital. Todo. Cuando entro, mi hijo había tenido una intoxicación por unos brownies que se había comido. Estaba intoxicado y, por lo que nos dice la pediatra, mi hijo estaba drogado. ¿Qué? Mi cabeza voló. O sea, mi bebé estaba drogado. ¿Qué mierda? ¿Cómo era eso posible? Interrogo a mi mamá y le pregunto que qué pasó, porque a mi mamá la tenía presa. Por eso mismo, porque obviamente cuando el niño llegó al hospital y los doctores lo agarraron y le hacen las pruebas y todo esto, obviamente ella, que estaba al cuidado del niño, fue presa. Yo me quedé en shock. O sea, ¿cómo era posible que mi hijo estuviera drogado? ¿Cómo era posible que mi niño de 3 añitos estuviera drogado? Voy a donde tienen a mi mamá para que me diga qué es lo que pasó. O sea, si la secuestraron, las amarraron, o sea, iban a robar la casa. Todavía en mi cabeza no pasaba que mi mamá fuera la culpable. Siempre pensé que había otra cosa, ¿me explico? Entonces ella me dice que estaba con su nuevo novio, que él quería fumar, pero como estaba con el niño, decidieron hacer eso en galletas, en brownie. Y en un momento de descuido, ella se había quedado dormida con él y el niño se levantó y se comió el restante. Yo quedé en blanco. O sea, ¿cómo era posible? Mi bebé estuvo muy mal y fueron una semana muy fuerte porque lo tuvieron que desintoxicar y toda esa cosa. Cuando volvimos a casa, ella estuvo, no, le pagamos la fianza y ahí es donde yo la boté de mi casa y le quemé la ropa. Estaba muy molesta, estaba muy herida, puso en peligro la vida de mi hijo. ¿Ok? Puso en peligro la vida de mi hijo. Le confié la vida de mi hijo y mi hijo le pudo haber pasado cosas peores. O sea, y si ella hubiese estado drogado y su novio hubiese sido un pedófilo, ¿ah? ¿Cómo era tan irresponsable? Cuando ya le había dicho varias veces que no quería esto en mi casa. Estaba demasiado molesta. Actualmente todavía sigo molesta. Mi esposo, él estaba indignado igual que yo. Mi mamá me ha pedido disculpas muchas veces, pero no puedo asimilar el hecho de que haya puesto la vida de mi hijo en riesgo por no poder aguantarse unos días. Si ella sentía que no tenía la posibilidad de cuidarlo, lo único que tenía que hacer era decirme que no podía cuidar a mi hijo y yo simplemente hubiese buscado otra persona, lo hubiese llevado con su abuela paterna, pero es demasiado. Yo simplemente no pude. Y sé que muchas personas me dirán, no es tu manera de proceder, lo hiciste mal, pero tienen que estar en mi posición para entender. Lo único que hice fue cuidar de mi hijo, porque si ella tiene un vicio y no busca ayuda, en cualquier momento va a poner la vida y la salud de mi hijo en riesgo. Así que quizás esté errada. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en mi posición? Yo no la dejé presa, le pagué la fianza. Simplemente no la quiero en mi casa. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en mi posición? ¿Ah? ¿La hubiesen dejado allí? ¿Hubiesen actuado de otra manera? ¿La hubiesen perdonado? Los estaré leyendo. Bueno, hola chismositos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les va? Déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta historia y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Yo no sé qué pensar de ella, así que los leo.